Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este primer estudio de apologética que vamos a estar teniendo de parte de la Iglesia Sólida de Gloria. Esperamos que sea de bendición y para mí es un honor estar en este momento con Rubén Cabrera, mi hermano de Mil Campañas. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y es una súper bendición poder hacer esto contigo y que nos puedas ayudar en este tema de lo que es la apologética, la defensa pues la defensa del Evangelio. Hace 2 semanas específicamente comenzamos la serie o la explicación, la comenzaste tú el domingo pasado, trayendo una introducción, una base de lo que es la apologética. Y esto es el background de lo que hay, por qué estamos haciendo esto. Es importantísimo que nosotros entendamos nuestra fe y que sepamos explicarla. Y por esa razón, pues, hemos decidido, pues, dedicar los siguientes miércoles para indagar un poquito en el tema y para eso, pues, nos estás ayudando. Rubén, primero, gracias por estar con nosotros y cuéntame, esta importancia que le debemos dar a la apologética, ¿por qué? ¿Qué es la apologética? Primero que nada, gracias hermano por la oportunidad que me han dado de poder no solamente predicar la palabra, pero entrar en este diálogo contigo y con los hermanos para explicar de una manera un poco más detallada lo que estuvimos discutiendo durante el sermón. La apologética es algo que es sumamente importante en la vida del cristiano, la vida del creyente, porque es una disciplina que nos ayuda a nosotros esforzarnos por aprender lo que creemos y establecer las pautas de cómo entonces defenderlos cuando la gente nos pregunte por la razón o por la esperanza que nosotros tenemos en lo que creemos. Así que la apologética no es algo que le pertenece a los eruditos académicos, ni a las universidades, ni a los seminarios, pero es algo que debe estar, debe ser algo algo que es sumamente importante en la vida del creyente, sin importar su nivel de educación, sin importar si tiene entrenamiento de seminario o de esa índole. Es algo que es sumamente fundamental en la vida del cristiano. Por lo tanto, cuando uno va a las escrituras y uno se percata y entiende la audiencia que estos autores tenían, Pedro le está escribiendo a gente que no era educada. Pedro le está escribiendo a cristianos que eran comunes como nosotros. Y Pedro les está exhortando a que ellos estén preparados para defender, para explicar y defender lo que ellos creen. Así que pienso que la apologética es algo que debe ser fundamental en la vida de todo cristiano y es algo que lamentablemente no le hemos puesto mucha atención, pero siempre pensamos en la importancia de la apologética cuando nos encontramos en conversaciones donde se nos exige una razón por lo que creemos o se nos hacen preguntas que realmente no sabemos cómo contestarlas. Es ahí en donde realmente realizamos y nos damos cuenta lo importante que es el poder saber lo que uno cree y cómo defenderlo. So, Así es, tú mencionas algo importante y es que, como decías, Pedro enseñaba esto a gente común. No eran yes. eruditos, no Ujú. eran personas de académicos ni nada al respecto. Nosotros tenemos una tendencia, una mala influencia, a lo mejor cosas que hemos aprendido mal, de asustarnos cuando escuchamos términos como apologética o términos teológicos así de esa forma Yeah. y como que nos asustamos, como que Ujú. eso no es para mí. También hay esta mala enseñanza que, que dice que la letra mata, usan ese texto bíblico fuera Seguro de que sí. contexto. La letra mata, lo importante no es que aprendas, lo importante es que tengas esa relación personal, pero esa relación personal viene de un conocimiento de las escrituras. Y es por eso mismo que nos encontramos a lo mejor más constante de lo que pensamos en esas posiciones donde deberíamos presentar una defensa del Evangelio, eh, pero nos quedamos callados, nos intimidamos
porque no sabemos cómo contestar y pensamos entonces que somos como cristianos de segunda clase. De segunda clase, exactamente. Vivimos un cristianismo como que en la sombra, Sí. y no estamos activamente compartiendo el evangelio y presentando Ajá. defensa. Sí. ¿Cuál tú crees que sería ese primer paso? Ujú. Obviamente lo estamos dando ahora, dando una clase y explicando estas cosas, pero del punto de vista de la persona que a lo mejor se ha sentido así, una Ujú. persona que a lo mejor sí ha recibido, sí, ha nacido de nuevo, es cristiano, pero vive con esa mentalidad de que a lo mejor yo no soy esa persona capaz de entender lo suficiente las escrituras para poder explicarlo. O sea, qué consejo le darías a esa persona que está en ese lugar? Yo creo que la razón principal por la cual hemos abandonado el estudio de la doctrina o hemos abandonado el ejercicio de realmente entender y conocer lo que creemos es quizás por varias razones. Primero, si usted le das para atrás el tiempo, quizás unos 60, 70 años, eh, los filósofos, los profesores de universidad y todas esas personas que estaban liderando lo que es la academia y el intelectualismo, eh, ellos comenzaron a retar todas las cosas que nosotros encontramos en la Biblia, lo sobrenatural. Eh, y pues ellos comenzaron a negar todo lo que tiene que ver con hechos sobrenaturales, los milagros, y el cristiano común, al escuchar los retos de los intelectuales, tomaron dos decisiones. Hubo un grupo que lo que hizo fue que le dio la espalda completamente a eso y se intimidó porque las preguntas que los filósofos les estaban haciendo, la gente en la academia, la gente en la universidad, los profesores universitarios, eran preguntas de índole filosófico. Los cristianos no tenían la inmunición para contestar a ese tipo de preguntas. Unos se asustaron y se intimidaron y otros utilizaron las mismas inmuniciones y los mismos instrumentos de los filósofos para tratar de contestarle a los filósofos sus preguntas filosóficas. Entonces tenemos dos grupos. Tienes un grupo que se intimidó, que realmente representa la mayoría de los cristianos, se intimidaron, pero tienes otro grupo que quizás es más dispuesto a aprender cosas filosóficas y ellos entonces determinaron crear una metodología de apologética donde entonces su meta es utilizar la misma filosofía secular para tratar de probar que la fe que ellos creen, que lo que nosotros creemos, que este cuerpo de creencias que nosotros creemos es realmente verdadero. Entonces, Para clarificar, tenemos un grupo que se intimidó completamente, se aleja de ese tipo de conversaciones, y otro grupo que se fue al campo, al otro campo para pelear con las mismas herramientas que ellos, alejándose de lo bíblico, porque la apologética no es nueva, no es de 60 años. Exactamente. Entonces, lo que tienes un grupo académico, filosófico, que su única meta fue entonces utilizar las argumentaciones y el vocabulario filosófico para tratar de conseguir respuestas a las preguntas que estas personas que realmente eran o ateas o personas que realmente no querían conocer de Dios, estaban utilizando entonces esos mismos argumentos para poder convencer a esta gente que realmente no quería saber de Dios acerca de lo que ellos creían. Así que tienes entonces esta gran división dentro del grupo eclesiástico, dentro del grupo cristiano, donde tienes un grupo que es la mayoría de los cristianos, donde realmente no se sienten preparados, no se sienten equipados para defender la fe porque están bajo la impresión que el defender la fe requiere la utilización de la filosofía. Entonces, ¿quién realmente tiene el tiempo para estudiar filosofía? ¿Quién realmente tiene el tiempo para conocer toda esa terminología realmente complicada
para poder entonces defender lo que uno cree. Y yo creo que entonces los cristianos se sienten sumamente intimidados. Esa es una razón. La segunda razón es porque ha habido, y esto ya no es algo reciente, esto ha pasado desde muchos años, donde el estudio de la doctrina se ha visto como algo que no es necesario para tener una relación con Dios. Entonces tú escuchas expresiones como, esto no es una religión, esto es una relación con Jesús. Dios no está interesado en lo mucho que tú sepas, Dios lo que quiere es que tú lo ames. Realmente la doctrina divide, lo que realmente une es el amor. Entonces hemos estado acostumbrados, ¿cómo es? No necesito teología, No solamente... necesito teología, lo único que necesito es amar a Jesús con todo mi corazón. El problema con eso es que el problema con eso es que, por ejemplo, si tú le preguntas a un mormón quién es Jesús, tú le preguntas a un musulmán quién es Jesús, tú le preguntas a un budista quién es Jesús, tú le preguntas a un hindú quién es Jesús, y cada uno de ellos te va a dar una respuesta distinta. Y esa respuesta que cada uno te va a dar es el resultado de una doctrina que ellos han aprendido. Así que todo el mundo, como dijo una vez R.C. Sproul, todos son teólogos. Todos nosotros somos teólogos. Cuando nosotros decimos que realmente no necesitamos doctrina, lo que estamos diciendo es que realmente no necesitamos aprender los fundamentos principales del cristianismo. Lo que pasa es que ese mismo pensar es una doctrina. ¿Lo ve? Ese mismo pensar es una doctrina. Así que cuando nosotros decimos quién es Jesús, la contestación a esa pregunta es doctrina. Puede ser una doctrina que esté informada o una doctrina que esté completamente mal informada, pero estamos dando doctrina. Así que hay una alergia dentro de la iglesia moderna, donde la gente no se resiste a aprender doctrina cuando realmente Dios, por ejemplo, en el Shema, en Deuteronomio capítulo 6, Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés que lo primordial en la vida cristiana es amar a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y Moisés le dice a los padres, y esto es lo que yo quiero que tú le enseñes. So, mente, enseñar. Eso es conocimiento. ¿Okay? So, la pregunta es, ¿cómo vamos a amar a un Dios que no conocemos? Si vamos a amar a Dios, tenemos que amarlo a su manera, y si queremos conocerlo, tenemos que entonces aprender lo que la Biblia nos ha enseñado y nos enseña acerca de su persona. So, Soy un nuevo creyente. ajá. Tengo una pasión por el Señor, quiero conocerle, pero realmente se me hace bien difícil porque nunca fui tan conectado, estoy creando este caso, nunca fui tan aplicado en los estudios y se me hace difícil la lectura, se me hace difícil el aprender, pero realmente quiero hacer la voluntad del Señor, quiero rendirme, quiero arrepentirme todos los días, quiero seguirle. ¿Qué me aconseja? Lo que le aconsejaría a cualquier otro hermano, lo que le aconsejaría a cualquier otro hermano, no importando en dónde se encuentre su caminar, establecer una vida de oración, leer la palabra, porque es la palabra la que nos informa acerca de quién Dios es y de quién somos nosotros. Estar en una iglesia local donde se enseñe la palabra, donde se predique la palabra verso por verso y se enseñe lo que Dios dice. Y también que sea discipulado por cristianos que son ya un poco más maduros en la fe. Pero dentro de todas esas cosas, yo creo que la palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza no solo para salvar al hombre, pero también para cambiarlo y para fortalecerlo, para entrenarlo. Eso es lo que vemos en el libro de Segunda de Timoteo, donde Pablo
le exhorta a Timoteo a que predique la palabra. ¿Por qué? Porque es esta palabra la que redarguye al creyente, la que lo ayuda a crecer, a conocer a Dios y así poder entonces dar buenos frutos. En el libro de Colosenses capítulo 1, Pablo le hace esta oración a Dios, representando a los cristianos que están en esa ciudad. Y la oración para mí es una oración que representa, yo creo que es la fórmula cristiana. Porque Pablo le dice, mi oración es que ustedes se llenen de todo el conocimiento de Dios. De todo el conocimiento de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú camines de una manera que le plazca a Dios dando buenos frutos. Así que esas tres cosas para mí es lo que yo le recomendaría a un nuevo cristiano, a un cristiano que ya está más maduro en la fe, que es el conocer a Dios, el llenarse del conocimiento de Dios a través de la lectura de la palabra. ¿Para qué? Para que entonces podamos caminar de una manera que le agrade a Dios. Nuestro caminar depende de lo que nosotros estemos aprendiendo. ¿Okay? So, el conocimiento que nosotros adquirimos no solamente nos llena la mente, pero llega al corazón y el corazón entonces nos impulsa a nosotros a actuar de una manera que le agrada a Dios, y cuando nosotros caminamos de esa manera, entonces podemos dar fruto. Así que finalmente, buen fruto está ligado al conocimiento que adquirimos. Así que, y ese conocimiento lo adquirimos a través de la lectura de la palabra. La palabra, hermanos, tiene y contiene todo lo que nosotros necesitamos para agradar a Dios. La palabra lo dice en el libro de Deuteronomio, que las cosas secretas, ¿verdad? Las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero lo que Dios ha revelado lo ha hecho para nuestro bien, para que nosotros podamos entonces obedecerle y caminar de una manera recta. Amén, amén. Interesante el hecho de que muchas veces, lo que tú comentas ahora, muchas veces cuando nosotros confrontamos problemas para compartir nuestra fe o cuando tenemos problemas en nuestra vida cristiana, no se debe a que estamos teniendo dificultades entendiendo un término teológico bien complicado. No, siempre va a estar relacionado a esas cosas básicas. Por eso me gusta la forma en que lo expresa. Un nuevo creyente ora, lee la palabra, disciplinas espirituales. Un creyente maduro ora, lee la palabra. La misma dinámica. Y nos vamos a dar cuenta que a veces llevamos tiempo en el Evangelio y a veces tenemos esos momentos en la vida donde estamos bien down y ¿qué pasa será que no estoy entendiendo algo? No, no es algo bien complicado, es nuestras disciplinas espirituales que las hemos dejado a un lado. Pero Gaby, ¿puedo decir algo? Porque yo creo que algo que dijiste ahí, yo creo que es importante para todos entender. Es que yo creo que se nos ha mentido. Y yo creo que se nos ha mentido, yo creo que ha sido una falta de respeto porque hemos comprado esa mentira. Cuando estamos hablando acerca de las cosas de Dios y hablamos de la teología, la gente pues se intimida porque estamos hablando de quizás términos un poco confusos, son cosas que quizás no hemos escuchado y pues tenemos la idea de que pues esas cosas son muy difíciles de comprender. Ahora, me gustaría que por lo menos consideremos esto. La audiencia principal del Nuevo Testamento eran analfabetas. La audiencia primordial del Nuevo Testamento eran analfabetas. Inclusive no podían leer, no tenían ningún tipo de educación. Más sin embargo, ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni ninguno de los autores del Nuevo Testamento se cohibió de enseñarles a ellos doctrina. Vemos en el Nuevo Testamento ellos hablando de la justificación, de la propiciación, de términos que son para nosotros completamente intimidantes, más sin embargo, analfabetas, gente sin ningún tipo de educación, ningún tipo de acceso a la tecnología, entendieron esos conceptos, estudiaron esos conceptos. Así que
yo creo que se nos ha mentido. Yo creo que nosotros hemos comprado esta idea de que el cristianismo, para uno poder realmente conocer a Dios, uno tiene que aprender un montón de terminología que es muy difícil. Pero mi pregunta es, ¿no hacemos eso con cosas culturales? No aprendemos términos culturales, right? No aprendemos cosas que el vecino dice o que nuestra cultura dice y nosotros la aprendemos y la comenzamos a repetir. De esa misma manera, si nosotros nos rodeamos con hermanos que son creyentes, que creen lo mismo que nosotros y estamos en estas disciplinas, como tú mencionaste, una de las disciplinas espirituales es el conocer y leer la palabra y el intentar conocer a Dios. Veremos que entonces estos términos realmente no son difíciles de entender. Es que quizás una nueva terminología que nunca hemos usado, pero son conceptos que nos ayudan a conocer a Dios de una manera más íntima, la cual nos va a provocar que nosotros caminemos de una manera que le agrade a Él. Solo quería decir eso porque Sí, está conectado, encontré todo está interesante eso. Todo está y conectado. Sí. en cuestión de apologética, volviendo a traer el tema, aunque no Seguro. hemos salido porque estamos hablando de lo Oh, mismo, ajá. cuando hablamos de apologética es tener ese conocimiento de tu fe, qué Yeah. es lo que tú crees y entonces lo que crees, cómo lo explicas. Ajá. Ahora, en el mensaje que traíste y está grabado en la página de la iglesia aquí en Facebook, lo pueden escuchar. En el mensaje lo basaste en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, donde dice presentar defensa del evangelio. Y me llama la atención cuando tú compartes el contexto Yeah. del verso y es que cristianos en plena persecución, cuando se mantenían firmes en la fe a pesar de todas las tormentas que estaban alrededor, no había otra opción de la gente de afuera de decirles cuál es esa esperanza que tú tienes. Amén. ¿Cuál es? Dame alguna razón. Yeah. Explícame cómo es posible que en esta persecución, en estos problemas tan gigantescos, tú te mantengas firme. Ahí es cuando damos la defensa. Amén. Y quiero traer esto porque mucha gente piensa que apologética es un ring de boxeo teológico. Yeah. Y piensan que Yeah. ay, no, yo no me voy a poner a debatir. No, es que nadie, en la Biblia no dice que vayan y debatan. No tienes que debatir No. con nadie. Lo que No. tienes que mantenerte conociendo al Señor, vivirlo, porque al tiempo te van a preguntar. Amén. Y ahí tienes que estar preparado Amén. para presentar defensa. Estoy bien en ese. Sí, y yo creo que podemos resumir eso de una manera, yo creo que fácil de digerir es esto. Es que a nosotros Dios no nos comandó, ni nos mandó, ni nos ordenó a, a, a debatir. Ah, la apologética no es debatir. La apologética no es convencer a las personas acerca de lo que tú crees. La apologética es ofrecer una razón por lo que tú crees. ¿Por qué tú crees lo que crees? Por esto es que yo creo lo que creo. Ah, pero yo no creo en eso. Tú me preguntaste el qué es lo que yo creo y por qué lo creo. Hemos sido indoctrinados a creer que la apologética es ir hacia el mundo y tratar de convencerlos de lo que nosotros creemos. No, el convencimiento lo hace el Espíritu Santo, no nuestro testimonio, no lo que nosotros sabemos, no. Es el Espíritu Santo y Él hace eso a través del Evangelio. Así que aún nosotros ofreciendo una defensa contundente, clara, eso no garantiza que el inconverso va a ser persuadido a creer. De nuevo, si vamos a la Escritura, eso es lo que se nos demanda, es ofrecer una razón por lo que creemos. Tengo unas cuantas preguntas que quiero tocar, que me enviaron los hermanos. Yeah. La primera tiene que ver con ya un plano más específico, a lo mejor ya un plano donde han pedido razón por la Yeah. fe de uno. Yeah. ¿Cuán importante es el conocer de dónde viene la persona que me está pidiendo razón? Yeah. Vamos a decir,
por poner un ejemplo, digamos que es una persona que tiene una fe, testigos de Jehová o Sí. mormones, o Yep. cuán Yep. importante es que yo me sumerja en entender lo que él cree para entonces poder ser efectivo en la apologética. Ya, ya. Tremenda pregunta. Yo creo que la contestación depende del contexto. ¿A qué me refiero? Uno, yo creo que tiene que tener un conocimiento completo acerca de lo que uno cree, de lo que uno cree, y estar listo para ofrecer una defensa cuando se nos pregunta. Ese es contexto número uno. Contexto número dos es que quizás usted esté tratando de evangelizar a una persona en específico, y esa persona en específico quizás viene de un trasfondo mormón o de testigos de Jehová. Y en tu corazón tú quieres que esa persona venga a los caminos de Cristo. Entonces, es necesario que usted por lo menos tenga un conocimiento básico de lo que ellos creen para que entonces tu evangelismo sea un poco más eficaz, para que entonces puedas penetrar esas barreras de entrada que muchas veces nos encontramos. Pero contexto número dos, entonces es un poco más específico porque tu deseo es tener varias conversaciones con estas personas. Por lo tanto, yo creo que lo propio es que usted pase un tiempo estudiando lo que esas personas creen para que entonces tus conversaciones con esas personas sean efectivas. El motivo no es un motivo apologético, el motivo es un motivo evangelístico. ¿Lo ves? Así que contexto número uno es tener el conocimiento propio de lo que creemos y por qué lo creemos. Cuando la gente nos pregunta, de manera que cuando se nos pregunta, nosotros podemos dar una defensa clara y contundente. Contexto número dos es un contexto más específico, donde el deseo y el motivo es evangelístico. Y mi deseo es poder tener varias conversaciones con esta persona y lo propio entonces yo poder conocer lo que estas personas creen. Te puedo dar un ejemplo. Pablo, cuando fue a Grecia, estuvo en Atenas, él quería dirigirse a estos filósofos que eran epicurianos. Y él conocía acerca de lo que estas personas ya conocían. Así que cuando él se dirigió a ellos, él no debatió. Y esto es importante, él no debatió. Él ofreció una defensa y en su defensa él incluyó algunas de esas cosas que estas personas ya creían. Y con eso ellos se dieron cuenta de que este hombre podía simpatizar con ellos porque él conocía la terminología de este tipo de filosofía. Así que esa era la intención de Pablo. Así que en contexto número dos, no es que sea completamente necesario conocer todo lo que esas personas creen, pero sería propio y yo creo que es saludable por lo menos tener un conocimiento básico, cosa de que cuando estemos evangelizando a esta persona y esta persona nos hable acerca de lo que quiere, nosotros podamos por lo menos entender de dónde vienen. Contexto número tres, y este es otro contexto yo creo que es relevante a la pregunta. Si estamos hablando con el mundo secular, la argumentación del hombre inconverso es sumamente superficial, sumamente superficial. Tiene dos capas y después de ahí no hay nada. Eso yo siempre digo, dos capas y después de no hay nada. Por ejemplo, si tú estás hablando con una persona que es completamente secular, ellos dicen, pues realmente yo soy ateo, yo no, sería bueno tener algunas preguntas que son buenas para preguntarle a ese tipo de personas. Por ejemplo, si esa persona dice, yo no creo que un Dios permita que el mal suceda. Por eso es que yo no creo en Dios. ¿Cómo uno debe reaccionar como cristiano? Oh, bueno, es una tremenda persona, pero si tú no crees en Dios, si tú no crees en Dios, ¿por qué tú estás utilizando un compás moral judeocristiano para culpar a Dios, para culparlo a Él y para establecer que Él no existe? ¿De dónde uno saca el bien y el mal? Right? ¿De dónde uno saca lo que está bien y lo que está mal? Lo ves, son quizás preguntas que son básicas, pero que van a poner a la otra persona a pensar. Por ejemplo, otra pregunta que a veces es buena
presentársela a estas personas que son conversas y seculares en sus pensamientos. Eh, eh, la creación. Bueno, yo creo que nosotros salimos del mono. Oh, de verdad. ¿Y quién creó el mono? Nosotros salimos del mono. Ok, pero ¿quién creó el mono? Oh, pues una célula. Ok, ¿quién creó esa célula? Ujú. ¿Lo ve? O sea, el pensamiento secular es realmente estúpido, realmente no tienen fundamentos. Ok, nosotros salimos del mono. ¿Quién creó el mono? Bueno, la teoría de la evolución. Ok, pero ¿quién creó esa primera célula? Ujú. O sea, todo tiene un origen y tú no puedes decir que la célula se creó a sí misma, entonces de ahí salió todos los seres humanos y toda la creación. Realmente eso no tiene lógica. Así que el argumento ateo y el argumento inconverso realmente es totalmente ilógico. Así que preguntas así son buenas por lo menos tenerlas como inmunizaciones para cuando estemos conversando con el inconverso, tengamos algunas preguntas interesantes que preguntar. Yo creo que eso pues lo ayudará a otra persona a pensar, porque realmente, por experiencia propia, la mayoría ellos no están equipados para argumentar de una manera inteligente. Ellos solamente dicen cosas para intimidar y yo creo que nosotros debemos estar preparados para por lo menos contestar esas preguntas básicas. Así que yo creo que hay tres diferentes contextos. Uno es el bíblico, uno estar preparado para contestar y dar una defensa. El otro es un contexto evangelístico, donde yo creo que entonces por el interés que tenemos de que esa persona sea salva, sería bueno nosotros conocer su contexto religioso para poder tener una opinión informada. Y el otro contexto es tener algún tipo de algunas preguntas listas que nosotros podemos utilizar para nuestras conversaciones con el inconverso. So, la parte relacional siempre va a ser bien importante. Siempre, El conectarte con la persona, el siempre. realmente amar las personas Yeah. y preocuparnos por su estadía eterna, si lo Amén. podemos llamar de esa forma. ¿Cómo relacionan o cómo entrelazan, porque están sumamente conectados, lo que es el evangelismo que mencionaste con la apologética? Presentar defensa, compartir mi fe y Yeah. evangelizar. ¿Están las dos metidas una de la otra? Yeah. Eh, Ya, lo están, porque por ejemplo, si tú estás en el trabajo y tienes una persona que conoces y esa persona pues realmente tú quieres evangelizarla pues establecen una relación y comienzan a hablar y llegan al tópico de Dios o cosas espirituales y a la religión y usted le hace la pregunta, oye hermano, ¿alguna vez usted ha ido a la iglesia? ¿Qué piensas de Dios? Y basado en su respuesta, yo creo que entonces te va a dar una guía de las cosas que realmente tú necesitas saber para poder ayudar a esa persona a entender que su cosmovisión ha sido completamente tergiversado, que su cosmovisión está incorrecta. Así que la apologética nos ayuda en la evangelización, pero realmente la apologética no es un requerimiento para la evangelización. Yo creo que esas cosas las tenemos que mantener en perspectiva. Es bueno conocer lo que otra persona cree y basado en lo que escuchamos, pues entonces buscar más información y estar un poquito más preparados para contestarle. Pero la prédica del evangelio es lo que realmente va a cambiar la vida de esa persona. Yo creo, Gaby, que yo creo que es importante también entender que no importando lo que nosotros digamos, al fin y al cabo, esa persona conoce que Dios existe y que problema principal, su problema principal no es la falta de evidencia, sino su hostilidad a Ujú. Dios. Realmente todo argumento en contra de Dios, todo argumento en contra de la iglesia, argumento en contra del cristianismo es una respuesta, es una reacción a cómo ellos realmente se sienten acerca de Dios. Por eso es que Jesús dijo en Juan capítulo 3,
que el inconverso no se acerca a la luz porque no quiere que sus pecados sean expuestos. Yo creo que el entender eso, que el hombre está hostil a las cosas de Dios, los va a ayudar a ustedes a entender las reacciones de esas personas cuando se les hable del evangelio. Así que la apologética es buena y es necesaria para el evangelismo, pero el evangelismo y la prédica del evangelio es lo que realmente salva las vidas. Sí, el mode que tenemos que tener es evangelístico, Amén. no un mode de apologético y Amén. simplemente demostrar lo que sabemos. Juan, y para ir resumiendo, que ya llevamos bastante rato aquí, Ya. ¿cuán importante es usar términos teológicos que a lo mejor pueden ser complicados para la persona que está escuchando? Y más cuando esos términos muchas veces no están en la Biblia. Por ejemplo, la palabra Trinidad no está en la Biblia, más sin embargo, la doctrina de la Trinidad es esencial en el cristianismo. Ya. ¿Cuán importante es utilizar términos teológicos en la apologética? Como dije anteriormente, yo creo que depende del contexto. Depende del contexto. Si la persona está cuestionando la naturaleza de Dios, eh, 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 y la conversación nos impulsa a hablar de cosas teológicas, pues entonces uno utiliza terminología teológica para poder proyectar un mensaje un poquito más detallado y específico. Pero la teología, la terminología teológica no es necesaria para la apologética. La gente, un inconverso no necesita escuchar palabras como propiciación y justificación y la santificación. Todas esas cosas son cosas que se aprenden en el transcurrir de su caminar como creyente. Lo que ellos necesitan saber es que Dios es santo. Y eso no es una terminología confusa. Lo que ellos necesitan saber es que realmente son unos pecadores, que ahí existe el cielo y que hay un infierno y que Dios está demandando a todas las personas a que se arrepientan. Eso es básico, eso lo puede conocer y lo puede entender cualquier persona, no importando su edad. Pero creo que el espíritu de la pregunta va más allá acerca de quizás cosas o conceptos como la Trinidad. Yo creo que quizás el temor es el utilizar terminología filosófica en la dinámica de la apologética. Y yo creo que eso, a menos que usted esté discutiendo y argumentando con un filósofo, ellos son los únicos que están interesados en saber ese tipo de terminología. Yo creo que tampoco eso es ni edificante ni productivo. Así que yo creo que depende del contexto. Detrás de esa, muchas veces detrás de personas que cuando están explicando su fe y Yeah. te lanzan todos esos términos teológicos, muchas veces es el show off, ¿Seguro? la Seguro. arrogancia de que saben y de ese tipo de cosas. Y eso es totalmente contrario a tener un corazón evangelístico y un corazón que Amén. realmente quiera compartir a Cristo. Porque Amén. o sea, cuando yo miro el ejemplo de Jesucristo en las Escrituras, Amén. vemos ese maestro de maestros, Amén. donde a los más eruditos se quedaban con la boca abierta, pero están los niños ahí escuchándolo Y no también. puede entender. Los Yep. niños venían a él, ahí estaban los fariseos, ahí estaba todo el mundo. Él cautivaba a la audiencia de una forma que no necesariamente era una forma como hoy día, de simplemente demostrar conocimientos teológicos, pero desconectados de ese amor y de esa, Amén. pues, de esa forma de hacerlo. Quiero concluir hablando un poco de eso. Así fue como terminaste el mensaje, la postura de la apologética. ¿Cuál debe ser nuestro norte en todo esto? Si estamos adentrándonos en las escrituras como creyentes que estamos en este camino de santidad para estar la vida eterna con Él, que vamos creciendo en gracia y vamos creciendo en amor, ¿cuál debe ser nuestra postura cuando enfrentamos hasta un poco de oposición a lo que nosotros creemos? Debe ser una postura como Pedro nos enseña, una postura de mansedumbre y humildad.
Y yo creo que de la única manera que nosotros podemos actuar de esa manera es entendiendo cuál es la función de la apologética. La apologética no es el debatir. La apologética no es ganar un argumento. Una vez uno tenga eso claro, de que la apologética no es el ganar un argumento, pues entonces la postura sería una de humildad, porque lo único que tú estás haciendo es, tú estás ofreciendo una defensa de lo que crees, estás hablando acerca de lo que crees y por qué lo crees. Usted no va a hacer el convencimiento, eso lo hace el Espíritu Santo a través del Evangelio. Así que si nosotros entendemos que nuestra meta no es ganar, y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles en el caminar cristiano, más aún con personas que les interesa conocer la teología, especialmente las doctrinas de la gracia, ese tipo de cosas. Comenzamos a aprender todo ese tipo de cosas y pensamos que somos ahora unos eruditos, entonces tenemos que convencer a todo el mundo de lo que creemos, tenemos que pelear con todo el mundo. Si una persona que difiere con nosotros en un punto, pues entonces realmente pues ya no pertenece a nuestro grupo. Ese tipo de arrogancia es completamente antibíblica, completamente antibíblica, completamente anticristiana, y no es el modelo que Jesús nos enseñó. Pablo nos dice en Filipenses, si vamos a seguir algo, sigamos la humildad de Jesús, que aun siendo Dios se despojó de sí mismo y tomó nuestra posición para así poder vivir la vida que nosotros nunca pudimos vivir y morir la muerte que nosotros merecemos. Así que la humildad debe ser lo que realmente nos distinga como creyentes y como gente que está eh, en la dinámica de la apologética. Amén. So, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Si puedes darnos un short preview de los temas que vamos a estar Yeah, tocando en las próximas semanas. Lo que hicimos hoy fue un repaso tipo Q&A, yeah, conversación, slash, you name it. yeah. Pero si nos puedes dar un Yeah, breve preview de de los yeah, tópicos a estar tocando en las próximas yeah. semanas. Ya, so lo que vamos a hacer, las primeras sesiones vamos a estar hablando acerca del mito de la neutralidad. Y quizás pues, la palabra neutralidad suena un poquito intimidante, pero lo que realmente significa es esta posición. La pregunta es, ¿es el hombre inconverso neutral? ¿Sabe? Es el hombre inconverso neutral. Y cuando hablo de eso me estoy refiriendo a, ¿tiene el hombre la capacidad de buscar lo bueno o hacer lo malo? Eh, y yo creo que en la apologética eso es una de las primeras cosas que debemos aprender, y es que el hombre inconverso no es neutral, pero tampoco nosotros somos neutrales. Y como yo lo dije en la predicación, el hombre inconverso está inclinado hacia las cosas del mal y el hombre creyente está inclinado hacia las cosas de Dios. ¿Cómo esas dos personas pueden tener una conversación que sea productiva en términos de la apologética y el evangelismo? Así que vamos a estar aprendiendo primordialmente acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza humana, de la neutralidad moral e intelectual, y cómo eso nos puede ayudar a nosotros a adentrarnos en esta disciplina, y cómo eso debe formar nuestro marco de referencia cuando estemos hablando con personas que realmente necesitan escuchar el mensaje que nosotros deseamos predicar. Súper, súper. So, nada, mantengámonos en contacto. Los próximos miércoles a las 8 de la noche vamos a estar teniendo estos estudios acerca de la apologética. Mantengamos esa intención de la apologética correcta, la postura de la apologética correcta, reconociendo de que nosotros queremos cualquier oportunidad para compartir a Cristo, compartir la esperanza que tenemos en nosotros. So, nada, Rubén, muchísimas gracias Amén. por el tiempo, por la disponibilidad de ayudarnos en este tema, y si nos puedes, una corta oración para dar Seguro, concluido esta seguro que conversación. sí. Oremos, Padre, te damos gracias por ser bueno con nosotros, por tu amor, tu misericordia y por todas las cosas, Señor, que tú permites en nuestra vida, por todas aquellas cosas, Señor, que tú has decretado para nosotros. Somos tus siervos por tu gracia, porque tú así lo has deseado.
Y nuestro deseo, Señor, es servirte, nuestro deseo es agradarte en todas las cosas que hacemos. Así que, Padre, te ruego que nos ayudes a poder conocerte mejor y conocer cuál es tu plan en términos de lo que tú esperas de nosotros en la apologética y en la evangelización. Te ruego que tú bendigas, Señor, estas sesiones, que sea de fruto y de edificación para los hermanos. Te ruego, Señor, que nos guardes, nos ayudes a tener una buena noche y que nos protejas, Señor, y nos bendigas durante el resto de la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.